Hola, mi nombre es Chema Tovar y esto es Todo pasa y todo queda. Un espacio dedicado para hablar de migraciones y migrantes, de gente que queriendo o sin querer se tuvo que ir de su lugar y comenzar a vivir en un lugar nuevo. Pues lo primero que tengo que hacer es hablar un poco de mi experiencia, ¿no? Como migrante, como persona que decidió voluntariamente abandonar un país que estaba pasando por una de las situaciones económicas y creo que sobre todo de seguridad. Era terrible lo que estaba pasando en Venezuela en el momento que yo decidí ir, aquel marzo del 2017. La situación, creo que la gente pregunta, pero fue muy fácil para ti irte. Y yo creía que podía ser fácil para mí, pero bueno, vas descubriendo las complicaciones en el camino. La decisión fácil, te quieres ir de un lugar en el que no te sientes cómodo, en un país donde no te sientes bien, que crees que no te ofrece las posibilidades de desarrollarte como te mereces, un país que no te da la posibilidad de, de desarrollarte, de ser quien eres. Tú tomas esa decisión y te vas sin calcular que hay otras implicaciones que vienen después, ¿no? Esa decisión inicial de decir, me compro un boleto de avión, en mi caso, que tuve la suerte de hacerlo, o me voy caminando, o agarro una maleta grande y me voy y me la llevo. No tienes idea, después de esa decisión, todo lo que desencadenas. No todo es malo, pero tampoco podemos decir que todo es bueno. Sobre todo lo emocional es complicado. O sea, mi historia comienza ese 24 de febrero, cuando yo me subo a un avión, eh, con esa sensación de sé que me voy, pero no sé cuándo regreso. Del viaje recuerdo muy poquito, recuerdo realmente muy poco. Mi familia no me quiso ir a despedir al aeropuerto porque creían que era terrible ir al aeropuerto a hacer esto, ¿no? Y bueno, yo me subí al avión y creo que lloré por más de 2 horas. Para disimular, veía por la ventana, pero yo no recuerdo nada de lo que estaba viendo por la ventana. O sea, yo sabía que ese era el principio de una vida que, que no pintaba fácil, ¿no? Yo llegué a Lima sin empleo, soy uno de los afortunados que a los 15 días estaba trabajando y claro, el trabajo me hizo olvidarme de un montón de cosas. Además que yo llegué en ese verano del 2017, considerado uno de los veranos más fuertes del siglo, que además terminó con un montón de huaicos. Yo recuerdo la primera vez que escuché la palabra huaico, yo no tenía idea de qué se trataba. Pero bueno, después he vivido varios huaicos emocionales, ese huaico que te arrastra y del que tienes que recomponerte, ¿no? A mí me habían ofrecido una Lima gris, una Lima oscura, pero como yo llegué en verano, yo había venido a Lima ya en el año 2008 de vacaciones, pero bueno, como dice bien el dicho, una cosa es el turismo y otra cosa es la inmigración, ¿no? De turista había venido, yo vine a finales de noviembre, había algunos días de sol, recuerdo que parado en Larcomar vi un atardecer hermosísimo y yo decía, bueno, pero no es tan gris como me habían contado, ¿no? Yo tenía como esa imagen de lo que era, de lo que era Lima y además venía a ese, me habían prometido ese cielo gris permanentemente, esa panza de burro que es permanente, ¿no? O sea, que bueno, además es interesantísimo porque sin darme cuenta yo he ido eligiendo como iconografías, ¿no? Hay un sol rojo en el medio que tiene la hora de Venezuela, hay dos azules y dos grises, en uno está la hora de Lima, en otro está la hora de Londres, en el otro la hora de Madrid y en el otro está la hora de Chile. Y es porque mis amigos están regados por el mundo y sin darme cuenta, bueno, fui escogiendo esos colores, ¿no? Y el Venezuela en rojo, es como complicado. Eh, Poner tu vida en 23 kilos es una situación súper difícil, porque yo migré a los 44 años, 40, sí, casi 45 años. Cuando migras, había pasado toda mi vida coleccionando libros que leía, pero que además eran como una joya para mí. Yo recuerdo salir de cobrar mi quincena cuando veía que habían depositado en el banco las primeras cosas que yo hacía era ir a la librería. Entonces yo tenía un montón de libros de los que me tocaba deshacer. Y en esa maleta de 23 kilos no cabían todos mis libros, no cabían todos mis discos, no cabía todo lo que tú habías acumulado, ¿no? En la universidad, estudié antropología, recuerdo haber leído a John Luke que decía
que el hombre para el momento de su nacimiento era como un gabinete vacío, ¿no? Y ese gabinete se va llenando de cosas. Ese gabinete mío estaba repleto de un montón de cosas y a mí me tocó ir dejando y dejando 23 kilos para guardar la ropa que más te gustaba, 3 pares de zapatos y bueno, yo solamente traje 5 libros. Uno que recuerdo especialmente es el de Keila Balseraviz, una compañera mía de la universidad, un libro que se llama Los 10 animales, eh, que bueno, me ha ido acompañando a lo largo de todo este proceso, ¿no? Y pues nada, te adecuas, empiezas a decir, bueno, cuando llegué, la euforia inicial, esa euforia de decir, me siento libre. Yo recuerdo la primera vez que salí de noche y solo a las 11 de la noche y me encontré en el Parque Kennedy a un grupo de religiosas que venían de la universidad sentadas comiéndose un helado. A mí me parecía que era insólito que en un país que no estaba tan lejos del mío pudieran estar pasando estas cosas, mientras que en Caracas la gente a las 6 de la tarde tenía que encerrarse en su casa porque si no lo robaban. Yo recuerdo salir tarde de la oficina un día y en ese trayecto de la oficina a mi casa, que era muy cerca, a mí me quitaron el teléfono. Y lo peor del caso es que yo tenía un par de jabones, o de jabón de tocador que me había regalado una amiga que había viajado, y el ladrón se devolvió para quitarme los jabones, ¿no? Entonces, esa anécdota que puede parecer muy graciosa termina siendo muy dolorosa. Y, bueno, estoy seguro que los venezolanos que salieron en la misma época que yo, desde el 2016 al 2020, salimos de allí porque estábamos desesperados. Había que hacer colas para comer, había que hacer colas para todo. Había colas para todo, el dinero no alcanzaba, trabajabas mucho y tenías muy poco. Y estoy seguro que la gente salió pensando que aquí bueno, aquí o en cualquier otro de los países donde está la diáspora venezolana, iban a trabajar menos, iban a comer más. Este, bueno, de comer más, no hablemos, que hoy acabo de ver una foto y es impresionante. Yo llegué hace 25 kilos, que es una broma que hago, ¿no? Cuando preguntan hace cuánto tiempo llegaste, ya no lo cuento por años, sino por kilo. Llegué hace 25 kilos y son 25 kilos de emoción, porque es que además dentro dentro de uno de los cambios sustanciales en tu nueva vida está la gastronomía. Y aquello que era cotidiano, bueno, se te va convirtiendo en una cosa esporádica. Entonces, comerte una arepa, que era un acto hasta inconsciente, porque está tan arraigado en ti que te preparas una arepa y ni siquiera te diste cuenta que comiste. Ahora comerte una arepa es realmente una fiesta. Y además esa arepa está cargada de nostalgia, porque, porque cuando eres un inmigrante te conviertes en un militante de la nostalgia. Y todo lo que haces, todo lo que involucra, yo siento que una de las cosas de ser extranjero es que estás como dividido. Vives aquí, pero tu cabeza está allá. Y por más que lo intento, yo hablo de mi experiencia, por más que lo intento, todos los días hay algo que me recuerda a mi casa, todos los días hay algo que me recuerda a mi familia, todos los días hay algo que me recuerda a un amigo. Y afortunadamente existen redes sociales y el FaceTime y toda la posibilidad de incluso ahora el Zoom, de crear reuniones grupales con gente alrededor del mundo, pero al final la gente termina aburriéndose, porque es que la vida continúa y tú tienes que seguir viviendo en tu nueva realidad. Y por más nostalgia que tengas y por más nostalgia que exista, siempre eso va a estar allí. Cambios importantes en mi vida. eh, bueno, yo creo que los caribeños venimos al mundo con 2 decibeles más de volumen que el resto. Y además tenemos esa sonoridad, ese canto en la voz que para uno es muy desagradable. Y como a mí me enseñaron que a donde fueres, a hacer lo que vieres, a mí me ha tocado regularme. Además, yo soy muy salamero, yo tengo la tendencia a ser muy salamero y yo converso con la gente en la calle como que si son mis amigos. Es una percepción que sé que viene, que está arraigada en mi cultura. O sea, para mí hablar en el supermercado con alguien es una cosa cotidiana, normal. Aquí no está muy bien visto. Cuando tú te acercas, la gente pues desconfía y dice, bueno, ¿y este tipo a cuenta de qué me está conversando? O sea, en los primeros tiempos para mí fue muy difícil porque yo sentía que me choteaban. Yo me sentía choteado, ¿no? Y ahora entiendo que, bueno, que no, no se trata de mí, se trata de la cultura y se trata de la forma como se ve. Eso no quiere decir que no haya sido doloroso, que no te contesten el saludo en el ascensor o que no, ese tipo de cosas que terminan, sí es incómodo. Es incómodo para uno que está tratando de insertarse, encontrarse de repente con algunas barreras que te impone la cultura, ¿no? Para unos ha sido el idioma, para otros algunos comportamientos a los que nosotros no estamos
adecuado o acostumbrados, más que adecuación, creo que tiene que ver con costumbre. Y bueno, la fuerza de la costumbre es muy, muy difícil quitártela cuando estás arraigado. Es súper difícil dejar de comparar. Yo he sido más feliz, mucho más feliz en mi vida cuando dejé de comparar con lo que tenía y lo que tengo ahora. Las comparaciones suelen ser muy odiosas y ese es otro lugar común que a mí me encanta y siempre me lo recuerdo, no compares porque las comparaciones son odiosas, eso no sirve de nada. Nada es mejor ni peor, simplemente es diferente. Pero cuando es que no existe un manual del inmigrante, no hay algo que tú te leas y que puedas decir como una ABC del inmigrante, que tú te puedas comportar de una forma u otra cuando llegas a una ciudad, cuando llegas a un nuevo destino. Entonces, bueno, simplemente agarras lo que tienes y lo transformas, ¿no? Y volviendo a hablar un poco del cielo, que cuando terminó ese verano del 2017, que también tuvimos un invierno súper fuerte, creo que era para mí el más frío. Recuerdo que vivía en San Borja, aquí en Lima, y pasé mucho frío, que no sé si era un frío realmente físico o un frío del alma. Ese cielo gris de todos los días que por más de 3 o 4 meses yo tenía necesidad de transformarlo y ese fue en el momento, este, bueno, además perdí el trabajo, había un montón de cosas como a los 4 o 5 meses que me hicieron, que me revolucionaron por completo. Y yo tenía dos opciones, hundirme o salir a flote. Y una de las cosas que me ayudó a salir a flote fue descubrir que Lima no era gris, que en Lima había colores. Y entonces yo le puse colores y dije que Lima era amarilla como el ají, morada como la chicha y naranja como el camote. Y a partir de ese momento mi vida se transformó en algo distinto. Y aunque alguien una vez me dijo, si tú agarras el amarillo, el morado y el naranja y lo mezclas, te da gris. Y bueno, pero son muchas opciones, son muchas ganas tuyas de molestarme, ¿no? Y de no aceptar que yo tengo una realidad que es distinta. Eh, Mucha gente me pregunta por ahí, ¿de dónde eres? Y es que sin darme cuenta, mi acento o mi dejo, que es una palabra que se usa aquí y que me gusta usarla, se ha ido como neutralizando. Entonces, ahora es mayor la cosa, porque no soy de aquí, ni de allá, ni de ninguna parte. Pero el otro día conversaba con alguien que después me gustó y seguramente en alguna entrevista se los voy a presentar. Sus papás son coreanos y nació en Perú, fue criado en Chile y ha retornado a Perú, pero se casó con una boliviana y su hijita nació en los Estados Unidos. Y entonces le pregunto, ¿y tú de dónde sientes que eres? Y dice, ¿cómo crees tú que yo sé de dónde soy, no? Mm, Cuando tú emigras después de cierta edad, el desarraigo es menor. El desarraigo menor, de hecho, está tipificado. Hay gente que ha hablado que el desarraigo comienza después de los 2 años. Ya yo voy para 6 y yo me siento igual, con un pie aquí y un pie allá. Sin embargo, debo decir que voy agarrando cosas de la cultura que he incorporado a mi manera de ver las cosas, a mi cosmovisión y que además disfruto enormemente. No solo la gastronomía, que es obvio, sino que hay cosas, la música, la danza, que creo que es algo importante que los inmigrantes olvidamos, que es que es necesario conocer la historia y la cultura de un pueblo para poder vivir tranquilo y para poder entender. A mí me pasa que me cuesta mucho no tener contexto, entonces me he convertido en un chancón, que es otra palabra que he agregado a mi vocabulario. En Venezuela sería un fajado. Y bueno, tengo libros de historia por todos lados. Eh, Veo programas de televisión que me cuentan la historia de una manera fácil. Cuando leo el nombre de una calle me pregunto, ¿y ese quién era, no? Y así he descubierto a Grau y he descubierto a un montón de gente, ¿no? Eh, Salaberry, Belaunde, y son esos nombres que te aparecen en las calles y en las avenidas, ¿no? Y buscar para entender qué se trata, ¿no? He escuchado la música de Yola, porque cuando mis amigos, la gente de mi edad, habla de Yola, yo no sabía quién era. Entonces, bueno, vas aprendiendo y vas incorporando esas cosas a tu vida que te hacen que sea mucho más amable, mucho más grata y mucho más sensata. Inmigrar no es fácil. El que esté pensando en irse, eh, debe meditarlo bastante bien. Eh, yo no quiero hablar de cosas difíciles, quiero hablar de cosas buenas, pero las cosas difíciles están. Eh,
Por ejemplo, yo he sido toda mi vida gregario, amiguero, me encantan los amigos, me encanta la gente. Y bueno, lo que decía al principio, la gente no está muy abierta, eh, eh, porque sencillamente no te conoce. Y si tú no te muestras realmente como eres, es muy difícil que te conozcan. Eh, He hecho grandes amigos, tengo amigos fantásticos de los que aprendo a diario, gente maravillosa que me ha tendido una mano cuando he estado triste, gente maravillosa que me ha tendido una mano cuando he estado en situaciones complicadas. Eh, ¿Volvería a emigrar? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Por ahora, aquí está mi casa, aquí vivo, este es mi nuevo hogar. Tengo muchas ganas de ir a visitar a mi familia y de abrazarlos y de tocarlos y de sentir, porque la conexión sigue estando. Yo me conecto semanal con mi familia a través de una videollamada y está allí. De hecho, mi madre algún día me dijo, ahora hablo más contigo que cuando estabas acá, que es verdad, porque a uno la cotidianidad no le permite, ¿no? Estar en ese contacto que uno debería, ¿no? Yo los días de las madres, los domingos, cuando me siento solo, pienso en cuántas veces preferí quedarme en mi casa solo durmiendo que ir a almorzar con mi mamá, ¿no? Pero bueno, eso forma parte de lo que yo tengo ahora. Todo pasa y todo queda, va a ser un espacio donde yo voy a compartir las experiencias de muchos inmigrantes de distintos puntos de vista. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de música, de salud, de chocolate, y de eso, pues, estoy pensando en las personas que ya están allí, que van a estar con nosotros en este espacio. Y bueno, lo que pretende es eso, que cada uno desde su experiencia pueda contarnos de qué va esto de ser inmigrantes en un lugar donde todo pasa y todo queda. Este nombre me encanta porque es un referente directo al del poema de Machado que llegó a mí a través de Joan Manuel Serrat en aquella maravillosa canción Caminante no hay camino. Y cuando estaba pensando cómo llamar este espacio, definitivamente tenía que ver, ¿no? Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y ese camino eh, depende de ti, de la alegría que le imprimas a la situación, de el deseo que tengas de vivir bien y conforme a las normas y a las reglas. Es importante vivir, además, en el caso de los venezolanos que vivimos en Perú, Perú nos ha ofrecido la posibilidad de vivir aquí legalmente. Eh, Desde el principio había primero el PPT, ahora tenemos una calidad migratoria especial y solamente hay que organizarse para que vivas legalmente dentro de un país. Eso también te hace la vida muchísimo más fácil, ¿no? Ese trámite legal que para uno piensa, oh, es que es una plata que no tengo para gastar, eh, o es que me hace falta mandar para allá y no puede, pero estar legal en un país te permite que el camino sea mucho más fácil, que sea mucho más fácil. Bueno, yo estoy feliz de poder tener este espacio para conversar con la gente, de poder tener este espacio para compartir mi experiencia y la de otros, ¿no? Y bueno, bienvenidos a esto que vamos a tener una vez a la semana, esta conversación que hoy ha sido un monólogo eh, introductorio, pero que la semana que viene promete tener historias fascinantes para compartir sobre migraciones y migrantes. Esto es Todo pasa y todo queda. Y no se me puede olvidar, por favor, gracias a la revista Careta por esta gran oportunidad que valoro muchísimo. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.